de su consejo de ellos. Claro, es bueno. Me llevo de los consejos de los, por ejemplo, de los errantes, el señor Gilberto Cuevas, para que me enseñó, me guió cómo debo cantar, qué debo decir, cómo debo expresarme en el escenario. Parece mentira, en la sierra somos muchachos inocentes, con temor, con timidez, ¿no? Entonces eso ellos percibían en mi persona. Entonces, no te asustes, no tengo que tener miedo, no tengas miedo. Claro. No tengas miedo, haz así. Entonces, gracias a ellos me dieron aliento, valor, coraje, me dieron, gracias a ellos. Qué bueno, Cusquenita. ¿Y de dónde sale Cusquenita? ¿Quién le puso ese apelativo? ¿Cómo así? Mira, antes yo he venido a grabar, he venido con nombre de Justina Pando. Ah, ya. Es hija de mi madrina de bautizo. Ya. Porque si bien cierto, mi papá cuando se enteró que yo cantaba, que quería grabar, no me aceptó. Y se me vino con mi madrina. Entonces, en su nombre de su hija de mi madrina es lo que he grabado, me acuerdo mucho, grabé 45. Un disco de 45 revoluciones. 45 sí, revoluciones. Sí. Entonces regresé y salió en su nombre el nombre de mi madrina, para que no me... Mi familia, ¿no? Claro, claro. Entonces, así grabé y después regresé y volví a concursar en el Radio Musical de los Andes. Ah, mire. Sí, ¿ya? Mi perseverancia ha sido... Claro, sí, entiendo ahí. Y me tienen en el colegio, en la escuela, colegio no, en la escuela. ¿Ya? En la escuela cantaba y me entraba a emitir en una radio Tahuantinsuyo que transmitía el señor Mario Molina Almanza, Gualaicho. Y entrábamos ahí y prácticamente pues, fuimos ganadores. Y siempre he tenido la mala suerte y en los finales no salía. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Siempre era obstáculo. Algo pasaba siempre. ¿Ya? A través del tiempo escuché que estaban los domingos, ese tiempo pues yo vine, pues, de allá a mi tierra terminé mi primaria. En vista que yo inclinaba la música, mi hermano mayor que estaba acá vivía, trabajaba en una empresa grande. Decía, hermano, yo quiero ir allá, yo quiero regresar, yo quiero conocer a fulano Mario Mendoza. Eran amigos con Mario Mendoza, eran compañeros de cuadro. Me decía, ¿qué va a hacer? Uy, para mí era a mi hermano lo rogué, lo supliqué, hermano, vamos, llévame. Terminas tu primaria, sacas buena nota, te llevo. Uy, para mí era pues una cosa imposible, ¿no? Me levantaba a las 3 de la mañana. ¿Ya? Me iba a pasear a mis animales para que no me regañara mi papá, mi mamá, para que no me pusiera pelos. A las 7 de la mañana me iba al colegio. Estudiaba, salía a las 12, a la 1 me iba a hacer tomar agua a los animalitos, dar pasto. A la 1 corriendo regresaba otra vez hasta las 5, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde otra vez los animales, así. Así que yo era pues así. No quería dar motivo para que no me impidiera. Claro, estaba ahí. Sí, y como ilusión, sacando buena nota, ese tiempo pues no había luz eléctrica. Ah, no. Era michero. Así, lamparilla. Lamparilla, michero. Sí. En una botellita, sí. Con querosene, con pabilo. Sí, o sea, y ahí estudiaba. Antiguamente era así. Sí, estudiaba así. Sí. Estudiaba así y sacaba buena nota. Bueno. Entonces, terminé mi primaria. Ya mi hermano vino, le llamé a mi hermano, sí que vino mi hermano, me traje, vas a estar yo encantada, pues me vine. Ya está en Lima. Sí, vine acá, otra vez, ¿sabes qué, hermanita? Ahora te vas a estudiar. Cuando tú estudias y sacas buena nota, te lleva al José, otro calvario. Pero valió la pena. Valió la pena, así me gusta. Entonces ya prácticamente pasados. Yo tuve primero en media, segundo en media, tercero en media, ya mi casa. Mira, ya estamos avanzando ya. Y ese es un pacto con mi familia, con mi prima, que trabajaba en un hogar. ¿Sabes que yo quiero ir contigo a trabajar? Y yo no quiero estar acá con mis hermanos. Entonces,
me llevó a trabajar, a ayudar, le ayudaba. Como era menor de edad, no podía entrar también a trabajar. Sí, pues, menor de edad no podía. claro. Y era como ayudar, como acompañante. Sí. Entonces así los domingos y con ellas me iba. Ya. Llévame. Me llevaba al museo, y entonces ahí poco a poco entré otra vez A la música. a la música. Qué bueno. Entonces así sucesivamente ha sido siempre mi vida ha sido siempre La música. perseverancia, la música, primero es la música. Pero no dejar a un lado que estoy siempre para que no haya ningún impedimento, ¿no? Claro, claro. Entonces llegó en eso, el concurso en el Gran Musical de los Andes, salimos ganadores con la señora Otilia y como ya había reemplazado a mi prima para trabajar en una casa, justo para entrega de los concursantes, los finalistas, no me dieron permiso. ¿Y? Me quedé en él. También, otra vez. Bueno, dije. Hubo muchos obstáculos en la Sí, vida. bastante. Entonces ya dije, esto no es para mí. Pero usted persistía en eso. Entonces después dije, no, escuchaba música, veía las, ¿cómo se llama? En ese tiempo era campo deportivo que jugaban todos mis paisanos cusqueños. Los domingos mi hermano me llevaba. A veces cosas que mis hermanos iban a jugar partido, yo cocinaba para los jugadores. ¿Dónde he sido, no? Pero en ese campo a veces habían artistas, claro que eran de mi tierra, pero yo quería ver a los artistas que eran pues como Pastorita, Mario Mendoza, la señora Julia Campo Blanco, que en paz descanse, la Guaracinita, ¿no? Claro. Artistas así, entonces yo admiraba a ellos. Claro, se admiraba de niño, Sí, quería ser sí, como ellos, ¿no? Sí. Entonces, y así va. Después, pero ya me rebelé. Acá no, aquí yo tengo que ser de mi hermano. Claro. Entonces ya me rebelé, formé el grupo, a mi hermano ya le robé su corazón, me ayudó mi hermano, para que gracias. Y ahí empecé a grabar, formar mi grupo, creé mi empresa, así sucesivamente. Mira. Pero con mi música. Qué bueno. Así es. Pues Genita, veo que tiene un libro acá. ¿Qué es esto? Es una esencia, el resumen ¿Ya? de mi vida. ¿Sí? Mire. Todo lo que he pasado, ahí está toda mi trayectoria, a dónde he ido, qué cosas he hecho, con quiénes he compartido escenario, con quienes he viajado, a quienes he ayudado, Aquí ves todas historias acá. Así es. Desde que empezó. Así está. Mire, voy a mostrar. He estudiado, poco a poco separarnos como siempre. Siempre a mí me ha gustado estudiar, aprender algo más. Interesante esto. Mire, ¿ves? Entonces, Diploma de artistas calificado. Interesante el libro. Uy, mira las primeras fotos, la Cusqueñita, ¿Eh? Y hay mucho para ver acá. hay los libros que he hecho. Hablamos de la ciencia de la vida. Son como cuando hice mi empresa como productora. Ah, mire. Ahí está Canario. Pajarillo de Nueva Esperanza, Canario. Canario del Sur ha sido mi artista, hoy por hoy está brillante, me alegro. Claro, sí. Sí, estoy muy contenta. Y así está también como acá está mi chiquitina, La chiquitina. La solterita. Rosita de Espinar, ¿Sabes? La de Espinar. Rosita Espinar, así también integraron mi empresa. Qué bueno. Yo me acuerdo de una chica que es de Cusco, es ¿cómo se llama esta chica? Es de los gorilazos, la Chubilcanita. Chimicarita, sí. ¿Qué de ella? ¿Sigue artísticamente Sí, o pues no se le Sí, escucha? sigue todavía, pero ella está allá en tierra natal. Muy Sí, ¿no? comensal. Sí. Sí, me acuerdo. Pero tienes posible sigue en actividad. Fue el libro. Interesante el libro, ¿eh?